¿Qué le pareció la respuesta del presidente? Ese, vale, acepto, pero ahora devuelve el escaño. Dijo bastantes más cosas que eso. Bueno, bien. Es más, Joaquín, no dijo acepto. No dijo acepto. No dijo acepto porque lo que hizo a continuación fue descalificarme desde el punto de vista político y personal de una manera que yo nunca me esperaba, ni siquiera en Miguel Sanz. Pero no le voy a decir nada más que esto. Es decir, yo quiero que Miguel Sanz termine con la mayor dignidad posible su mandato como presidente del Gobierno de Navarra. Por cierto, ahora presidente de Navarra, porque con la modificación del amejoramiento ya se le denominará así. Yo quiero que termine su mandato con la mayor dignidad posible y, desde luego, no voy ni a responder a esas descalificaciones que él me hizo, ni ahora ni en todo el tiempo que queda por delante. Convendrá conmigo que puede haber efectivamente diferencias de criterio político en algunas cuestiones como las que ha citado usted, pero también las actitudes personales ayudan o dificultan los acuerdos. Cuando usted en un escrito muy reciente, la semana pasada, llama hasta 5 veces, creo, tránsfuga a Carlos Salvador, cosa que hasta ahora no lo había leído ni oído decir a usted, ¿no cree que tampoco contribuye demasiado a la unidad? Sí, ahí hay una cuestión, Joaquín. ¿Por qué escribo deliberadamente tránsfuga cuando me refiero al voto de UPN? Pues porque precisamente el señor Sanz, pocos días antes, había dicho que el tránsfuga era quien ahora habla, que el tránsfuga era yo. Y claro, yo hice ahí una reflexión estrictamente política y dije, bueno, cuando yo llegué a diputado tenía 2 compromisos, y 2 compromisos que eran exigibles por parte de los electores, eran compromisos míos con esos electores. El primero, que yo tenía que hacer política en el Grupo Parlamentario Popular, donde sigo, donde estoy. Y segundo, que tenía que hacer política alternativa a Zapatero. En el folleto electoral que dimos en aquellas elecciones figuraba una fotografía de Mariano Rajoy, no de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora UPN está dándole el voto a Zapatero de forma habitual. Entonces, claro, como usted comprenderá, que a mí me llamen tránsfuga, que a mí me descalifiquen política y personalmente, cuando estoy haciendo lo que los electores me dijeron que hiciera en el Grupo Parlamentario Popular y como alternativa a Zapatero, no como soporte o palanganero de Zapatero, pues es lógico que yo en ese momento diga que desde luego el tránsfuga no soy yo. Sanz le decía además que, en fin, era difícil entablar con usted una conversación en una cena porque usted solo se relacionaba a través de la red, de Internet. Le repito, Joaquín, que yo no voy a responder a lo que dijo Sanz, ni ahora, ni lo voy a hacer en los próximos meses, ni lo voy a hacer nunca. Yo quiero que él termine su mandato lo más dignamente posible y cuando lo haga le reconoceré sus luces, que las ha tenido, y ha tenido luces muy importantes, y también sus sombras. Se acercan los presupuestos, hoy los presentaba Salgado en el Congreso de los Diputados. Navarra se lleva 137 millones, creo que es el próximo año, la mayoría de ellos para el Canal de Navarra, algo que ya estaba pactado hace muchísimos años. En todo caso, perdemos, como el resto de comunidades que también pierden, pero ¿cómo se plantea usted los presupuestos del Estado y en concreto la relación que va a tener estos presupuestos con Navarra? Pues mire, Joaquín, yo creo que es una ingenuidad, no lo digo por usted, lo digo en general, que para nosotros, para los navarros, el presupuesto signifique solamente un dinero de una inversión o no sé cuánto en subvenciones. O sea, el problema de los presupuestos es que con la ingente cantidad que suponen, son unos presupuestos incapaces de crear un solo puesto de trabajo. Ya nos ha dicho el Gobierno que el desempleo va a aumentar y el paro va a aumentar también en Navarra. Eso va a ocurrir. Estoy dispuesto a venir dentro de unos meses o dentro de un año y veremos cómo la cifra de paro también en Navarra ha aumentado, y ha aumentado por efecto de este presupuesto y por tanto ha aumentado por efecto del señor Rodríguez Zapatero. Entonces el problema que tenemos los navarros con el presupuesto no es si nos dan más o menos dinero para unas inversiones o para unas subvenciones. Eso yo creo que es absolutamente pacato, entender un presupuesto desde esa perspectiva. El problema es que el presupuesto se está gestionando por un gobierno que es el mayor gobierno incompetente que hemos visto en la historia seguramente reciente de nuestro país. Y por tanto la gran responsabilidad que tienen los partidos que están apoyando a Zapatero es que persiste la situación de Zapatero generando un daño a nuestra economía, también a la economía navarra. Y me refiero al PNV, que es el partido que le va a dar los votos para que Zapatero siga, pero me refiero también a aquel voto, aquel día 27 de mayo de este año, cuando UPN salvó el cuello de Zapatero. Por tanto, el problema que tenemos no es si hay más o menos dinero para una determinada obra, el problema que tenemos es que sigue estando el mismo gobierno en el gobierno de la nación. ¿Y qué responde a los que dicen que el PNV dará sus votos a Zapatero porque el Partido Popular no ha querido pactar nada con Zapatero? El Partido Popular ha pactado muchas cosas con Zapatero y estamos dispuestos a seguir pactando muchas más. Por ejemplo, la ley de modificación de órganos de gobierno de las cajas de ahorros,
que es una reforma imprescindible para el país, ha tenido nuestros votos. Y nuestros votos también han estado en otros momentos en donde hemos visto que lo que se nos planteaba era lo correcto. Pero le quiero decir dos cosas sobre este tema, porque también es un San Benito que se nos está colgando, y sobre todo se nos está colgando por aquellos que sí, de manera explícita, de manera expresa, de manera concreta, como antes le citaba, aquel día 27 de mayo, le dieron el voto favorable a Zapatero. Mire, le quiero decir dos cosas. Lo primero, la principal obligación de la oposición es ser alternativa, es decir, mostrar una esperanza. Y el Partido Popular tiene que mostrar la política alternativa que quiere para este país. Y la segunda cuestión que le quiero decir es que en las cosas que no hemos podido pactar ha sido fundamentalísimamente porque Zapatero no ha querido que pactáramos. Recuerde aquella frase que dijo en una rueda de prensa de Moncloa, que él ponía la ideología por delante de muchas otras cosas y que, por tanto, como su ideología era distinta de la del PP, él no podía pactar con el Partido Popular. En Navarra parece que, como en otras ocasiones, dependerá de lo que ocurra en el Estado, de lo que haga UPN con su voto en el Estado, para que luego aquí el Partido Socialista de Navarra apoye o no las cuentas de UPN. ¿Qué le parece esta relación de fuerzas que se produce, que parece inevitable? Bueno, inevitable según se mire. Es decir, yo creo, Joaquín, que aquí la opinión pública navarra da por hecho que esto de las transacciones políticas en estos términos pues, es muy habitual y se puede aceptar. Históricamente es que ha sido así. Históricamente no ha sido así. Esto que usted describe, eso del voto de UPN a cambio del voto del PSOE aquí, etcétera, ¿qué tiene en el fondo? Pero en un fondo, a ver cómo se lo puedo explicar, en un fondo moral. En esta casa, en esta cadena de televisión, se habla del fondo de las cosas, no se habla de la superficialidad. ¿Qué hay en el fondo de esto? En el fondo de esto hay un enorme fraude a los electores. Es decir, hay un diputado que está entregado a una causa que no es la que los electores le dijeron que tenía que tener en su principio de actuación política. Y por tanto, esto ya descalifica cualquier otro... Dice que la causa es la causa de Navarra. No, la causa de Navarra no. La causa por la que los 2 diputados de UPN y los 3 senadores en su momento acudimos como representantes de los navarros fue lo que antes yo le dije, en el Grupo Parlamentario Popular y para construir una alternativa. Entonces, aquí a veces solo nos quedamos con la epidermis de las cosas cuando decimos, bueno, aquí hay un intercambio, vamos a ver cómo va este intercambio, si va más rápido o menos rápido, esta especie de juego, de cacareo que hay estos días, de que Roberto Jiménez le dice a Miguel Sanz, me vas a tener que apoyar en Madrid y yo te apoyaré aquí, y el otro dice, pues primero el convenio económico. Es decir, esta especie de juego que a mí me parece verdaderamente un auténtico déjà vu, es decir, esto lo hemos visto todos los años, los últimos 2. En el fondo, ¿qué es lo que hay? Pues un fraude. Y ese fraude yo creo que hay que saberlo señalar como tal fraude, con independencia de que luego algunos se queden muy contentos y muy tranquilos diciendo que aquí ya esto de la gobernabilidad va funcionando. Pero el fraude al final es el juego político. El juego político que se produce en el País Vasco entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, que se produce en Madrid entre el Partido Popular de José María Aznar y el PNV de Arzallus. Es el juego político que históricamente se ha producido y se producirá. Bueno, hay la conveniencia del momento. No, ¿sí no, o no? hay juegos políticos y hay juegos políticos. Hay juegos políticos que vienen dados por determinadas circunstancias y se hacen a las claras y no se defrauda la voluntad de los electores, y hay otros juegos políticos que son absolutamente aberrantes y que tienen en la base el fraude auténtico a la voluntad de los electores. Cuando el Partido Popular pactó en el año 96 con el PNV, se pactó, por cierto, no hacía falta pactar con el PNV exactamente porque se había pactado con CiU, se quiso incorporar al PNV a un marco de juego que yo creo que era el correcto en esos momentos, y se pactó con luz y taquígrafos y se pactaron pues unas obras en el puerto de Bilbao y poco más. Y esto fue lo que se hizo en su momento por parte del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco de una forma absolutamente diáfana y absolutamente clara. Si Rajoy necesita del PNV, usted tampoco tendrá ninguna duda de que utilizará los votos del PNV para aprobar, por ejemplo, las cuentas públicas del año 2013, no lo sé. Pero no es que lo haga, es cómo lo hará. Es decir, si eso llegara, ¿en qué condiciones se establecería esa negociación? Pues yo le digo, y se lo garantizo, en unas condiciones de transparencia y de lealtad al interés común. Desde luego, lo que nunca haremos es lo que ha ocurrido en esta ocasión, que, por ejemplo, pues se plantea ya ni más ni menos que la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, que eso sí que da cohesión a lo que podemos denominar España como nación. Hoy hemos conocido que Pamplona no ha pasado la criba de 2016, que no estará entre las 5 elegidas. ¿Le sorprende? Usted fue concejal del Ayuntamiento de Pamplona y además portavoz del grupo de su día de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué lectura hace de esta noticia? Bueno, yo lo lamento mucho. Esta mañana, ya que usted veo que lee mi Twitter, pues lo primero que he escrito esta mañana a las 7 de la mañana es: deseo mucha suerte a la candidatura de Pamplona 2016. Punto, la necesitará. Porque efectivamente creo que la necesita, ¿no? Eso es. Y deseo mucha suerte y me hubiera gustado que la decisión fuera otra. Pero yo creo que aquí han faltado 2 cosas fundamentalmente. Una, el nivel adecuado de implicación popular. Es decir, esto del 2016
fin, lo hemos visto como una cosa muy de la estructura del ayuntamiento. En San Sebastián, no muy lejos de aquí, yo creo que se ha vivido en un plano de compromiso ciudadano muchísimo mayor, y yo creo que eso ha fallado. Y lo segundo que ha fallado yo creo que también es una cierta definición del hecho cultural en Pamplona. Y Pamplona es una ciudad muy rica en manifestaciones culturales, pero se ha intentado identificar la cultura y la fiesta, y yo sinceramente creo que la cultura y la fiesta son cosas compatibles y a lo mejor complementarias, pero desde luego no son lo mismo. Yo creo que estos dos fallos han sido dos fallos patentes en lo que ha sido la candidatura de Pamplona, lo lamento mucho, pero en cualquier caso, en fin, pues yo hubiera deseado que en estos momentos tuviéramos el reto de poder llegar a ese final que hubiera supuesto estar ahora mismo entre las ciudades elegidas. ¿Qué le ha parecido la noticia de la aparición en Pamplona de Juan Moscoso como candidato a la alcaldía de Pamplona por el Partido Socialista de Navarra, su compañero en el Congreso de los Diputados, y que ha sorprendido a muchos? Bueno, yo no entro en la dinámica del Partido Socialista cuando aparece Juan Moscoso como candidato. Yo no sé lo que habrán tenido que resolver y cómo lo han tenido que organizar. Ahora, yo me alegro mucho de que Juan Moscoso, como mínimo, vaya a ser concejal del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Por él o por Pamplona? Por Pamplona y por él. Seguramente mucho más por Pamplona, porque a mí me parece que Juan Moscoso es una persona que tiene una visión del mundo, ha viajado, sabe idiomas, en fin, yo creo que eso es lo que se necesita en una institución como un ayuntamiento, en este caso en el Ayuntamiento de Pamplona. Prefiero desde luego eso a una persona, pues en fin, que a lo mejor esté auspiciada pues, por un sindicato, por decir algo, y tampoco me refiero a nadie en concreto, pero a lo mejor le aparece la imagen de alguien en estas coordenadas. Yo lo que quiero decir es que, en fin, no creo que el Partido Socialista tenga muchas opciones de tener la alcaldía de Pamplona dentro de 8 meses, pero me alegro de que una persona como Juan Moscoso esté dispuesta a contribuir por su ciudad presentándose a unas elecciones. No ve segundas lecturas, ¿no cree que detrás de la elección de Moscoso para que venga a Pamplona dejando un puesto como el de diputado y una trayectoria política que no sabíamos hasta dónde podía llegar, venga de repente a Pamplona con unas circunstancias electorales para el PSN bastante, bueno, complicadas? No, yo creo que han pensado que era la mejor opción que tenían y la han presentado y me parece, como digo, muy bien. Yo estoy encantado de que Juan Moscoso vaya a ser concejal del Ayuntamiento de Pamplona dentro de 8 meses. Don Santiago Cervera, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Bueno, hasta pronto. Les esperamos, volvemos enseguida. Hasta ahora.